A ver, imaginemos por un momento que servicios como, no sé, el correo, la sanidad, la producción de alimentos o incluso nuestra conexión a Internet funcionaran bajo un modelo de proveedor único. O sea, un proveedor obligatorio y gestionado por una sola autoridad central. Sería un monopolio total, claro. Exacto. Y daría igual si el servicio es lento, si está súper obsoleto o si comete errores garrafales, porque es que no hay alternativa. Simplemente es lo que hay y las reglas las dicta ese propio proveedor. Sí, sí. Si aplicamos esta imagen a la tecnología o al comercio de hoy en día, bueno, nos parecería una pesadilla inaceptable. Totalmente. Sin embargo, cuando hablamos de la resolución de nuestros conflictos más fundamentales, es decir, de la justicia, pues aceptamos este monopolio como si fuera una ley inmutable de la naturaleza. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a folio, este espacio donde tomamos montañas de artículos, libros y documentos y extraemos el conocimiento más valioso para entender el mundo desde perspectivas nuevas. Y fíjate que el material que vamos a desgranar hoy es, bueno, de los que te obligan a replantearte los cimientos de la sociedad. Tenemos sobre la mesa un libro que se llama La justicia policéntrica, anarcocapitalismo, modelo de mérito abierto y el caso argentino, del doctor Gastón Rey. Ojo con el título que ya promete tela. Sí, sí, promete. Lo que plantea el autor es un reto intelectual mayúsculo, la verdad. Nos lanza la hipótesis de que el orden jurídico y la justicia pueden surgir de procesos voluntarios y competitivos. O sea, sin necesidad de un monopolio coercitivo central. Bueno, antes de meternos en este jardín, creo que es vital hacer una pequeña pausa explícita para encuadrar la conversación. Quienes nos escuchan habitualmente saben que aquí venimos a aprender, no a hacer activismo político de ningún tipo. Claro, eso siempre por delante. Los documentos que estructuran la inmersión de hoy contienen una carga política e ideológica, pues, innegable. Se habla de teorías anarcocapitalistas, se critica duramente la estructura del Estado y se hacen referencias a gobiernos actuales, como el de Argentina. Y nuestra misión hoy, como siempre, es puramente analítica. Absolutamente neutral. Exacto. No tomamos partido ni por posturas de izquierda ni de derecha. Nos vamos a limitar a exponer y a destripar los argumentos del autor de forma imparcial para entender, bueno, cómo funciona esta teoría por dentro. Es que es la única forma de abordar un texto así, dejando las pasiones políticas en la puerta. Y a ver, la gran pregunta que vertebra todo este trabajo del doctor Rey es muy directa. Es decir, ¿es la justicia estatal la única forma posible de resolver los conflictos jurídicos? Y supongo que la respuesta del autor es un rotundo no, ¿verdad? Un no enorme. Él propone una transición hacia lo que llama una justicia policéntrica, donde el mérito, la competencia y la elección voluntaria reemplacen a ese monopolio estatal. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco. Porque para entender si la justicia estatal es la única vía, supongo que primero hay que mirar al pasado, ¿no? Como que solemos dar por sentado que la ley y el Estado nacieron juntos. Pues el libro defiende justo lo contrario. Nos dice que el monopolio estatal sobre la justicia es en realidad un invento histórico súper reciente. O sea, no es una constante histórica ni mucho menos. O sea que la humanidad usaba sistemas diferentes. Claro, durante siglos funcionamos con sistemas casi a la carta. El autor da ejemplos históricos fascinantes para evidenciar esto. Empieza hablando del pueblo hebreo en la etapa de los jueces, mucho antes de que instauraran una monarquía. Ah, vale. ¿Y cómo funcionaban ahí? Sin rey. Pues no había poder ejecutivo, ni cárceles, ni cobro de impuestos permanentes. La justicia no se imponía por la fuerza de un ejército, sino que emanaba de la pura autoridad moral. O sea que la gente acudía a ellos voluntariamente. Exacto. Acudían a líderes reconocidos por su sabiduría. Y si el juez perdía su prestigio o empezaba a ser parcial, la comunidad simplemente dejaba de consultarle y se iba a otro. Qué curioso. Aunque igual a la gente que nos escucha le suena esto muy lejano o muy atado a la religión, no. Ya, pero el libro trae casos mucho más estructurados. Por ejemplo, la Irlanda celta. Estuvieron funcionando casi 1000 años con las llamadas leyes Brehon. Y según el texto, en ese sistema no existía el concepto de delito contra la sociedad o delito contra el Estado. Espera, ¿no había delitos contra el Estado entonces? Si alguien robaba o cometía un asesinato, ¿qué pasaba? Pues que se consideraba un daño estrictamente personal, una ofensa a la víctima o a su familia, no a una corona abstracta. Por tanto, no existían las prisiones. Todo el derecho penal era, en el fondo, un mercado de justicia civil compensatoria. O sea, te tocaba pagar el daño de tu bolsillo. Eso es, se resolvía mediante el ERIC,
que era una compensación económica muy bien tabulada entre individuos. Y los encargados de aplicar esto, los brehons, no eran funcionarios del Estado, eran expertos en derecho que competían entre sí. Claro, cobraban por sus servicios y su negocio dependía de tener buena reputación, me imagino. Totalmente. Un brehon injusto se quedaba sin clientes y se arruinaba. Es como, imaginemos que hoy elegimos la justicia como elegimos un restaurante por sus reseñas en Internet o algo así. Pero hay un ejemplo en las fuentes que me ha dejado asombrada, y es el de la Islandia medieval, la mancomunidad. Ah, el sistema de los Goddard. Sí, es el laboratorio histórico favorito del anarcocapitalismo. Si yo voy a juicio, gano, y el tribunal dice que el agresor me debe 100 monedas, pero el agresor es más fuerte que yo y no me paga, ¿qué hago sin policía? Pues ahí está la genialidad de este sistema islandés. Convirtieron la ejecución de las sentencias en un activo transferible en el mercado. O sea, ¿yo podía vender mi derecho a cobrar la sentencia? Exactamente. Si tú eras alguien débil, un campesino mayor, y te agredía el terrateniente del pueblo, le vendías tu derecho de cobro a alguien más fuerte, a un jefe local, por ejemplo, a cambio de una parte del dinero o de protección. ¡Qué fuerte! Así que ese jefe poderoso ahora tenía un incentivo económico legal para ir y cobrarle al agresor. Sí, permitía a los más débiles obtener justicia simplemente alineando los incentivos del mercado sin tener que pagar impuestos para mantener una burocracia estatal enorme. Vale, visto así, tiene su lógica. Y los apuntes también mencionan la lex mercatoria medieval y el viejo oeste americano, donde los comerciantes creaban sus normas. Pero claro, ¿qué fuerza coercitiva tenían ahí? El ostracismo y la reputación. En el comercio internacional medieval, si tú incumplías un pacto o ignorabas la resolución de un juez privado, tu nombre circulaba por toda la red mercantil. Y nadie volvía a hacer negocios contigo, claro. Exacto. Era tu muerte financiera. En esos entornos, perder la reputación era una fuerza mucho más coercitiva que cualquier cárcel. Vale, pero si la historia demuestra que esta justicia privada funcionaba en ciertos contextos, la pregunta es ¿cuál es la base filosófica moderna para reclamar su retorno hoy? Y esto nos lleva directos a la teoría anarcocapitalista. Eso es. Pasamos de la práctica a la justificación ideológica. El autor estudia a fondo la respuesta del anarcocapitalismo, citando especialmente a Murray Rothbard. Rothbard es un clásico en estos temas. ¿Cuál es su premisa fundamental aquí? Pues él parte de la autopropiedad. O sea, tú eres dueño absoluto de tu cuerpo y de los frutos de tu trabajo. A partir de ahí, cualquier coacción, incluido el monopolio judicial o los impuestos obligatorios, se ve como una agresión. Pero hay una diferencia interesante que plantea el libro sobre cómo definir esto políticamente, porque siempre pensamos en el anarcocapitalismo como algo de extrema derecha, ¿no? Sí, pero el autor señala la imposibilidad de encasillarlo así. Fíjate que Rothbard a veces se autodefinía como un derechista de izquierda, porque estaba en contra del imperialismo, de las guerras de los estados y de regular la moral privada. Ya. Es como que no encaja en las cajitas tradicionales. Y los documentos mencionan también a Walter Block sobre este punto. Sí, Walter Block es clave aquí. Él argumenta que el libertarismo solo puede ser de centro. Y un centro estricto, porque debe ser totalmente neutral en todo lo que sea ajeno a los derechos de propiedad y a la no agresión. O sea que te da igual si alguien monta una comuna asamblearia o una empresa multinacional, mientras sea voluntario. Eso es. Y desde esa neutralidad, el libro entra a analizar la evolución de la teoría de la justicia. Contrasta tres posturas gigantes: John Rawls, Robert Nozick y Hans Hermann Hoppe. Vale, Rawls me suena más a la socialdemocracia actual, ¿verdad? Lo de la justicia como equidad. Claro, Rawls propone la redistribución de la riqueza basándose en su famoso velo de ignorancia. Dice, si tuvieras que diseñar la sociedad, sin saber si vas a nacer rico, pobre o enfermo, diseñarías un sistema que proteja al más vulnerable. Y de ahí la justificación del estado de bienestar. Y frente a eso, ¿qué dice Nozick? Pues Nozick defiende la justicia histórica. Para él, cualquier resultado social, por desigual que sea, es perfectamente justo si todas las transferencias de propiedad previas fueron voluntarias. O sea, si nadie robó a nadie por el camino, el resultado es el que es y es justo. Exactamente. Intervenir por la fuerza para igualar resultados sería injusto para Nozick. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra Hoppe. Y según entiendo, Hoppe le da una vuelta de tuerca lógica a todo esto con su ética de la argumentación. La aportación de Hoppe es brutal. Él no entra tanto en la moralidad, sino en la lógica pura.
Sostiene que argumentar en contra de la propiedad privada es incurrir en una contradicción performativa. Espera, frena un momento. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que para Hoppe, cualquier persona que defienda un monopolio estatal de la justicia está literalmente cometiendo un error lógico antes que político. Básicamente sí. A ver, piénsalo así. Si tú y yo estamos debatiendo de forma pacífica, tú estás usando de forma exclusiva tus cuerdas vocales, tu cerebro, tu espacio. Estás ejerciendo un derecho de propiedad exclusiva sobre ti misma para argumentar. Claro, estoy usando mis recursos privados para intentar convencerte. Pues Hoppe dice que usar la propiedad exclusiva de tu cuerpo para argumentar que la propiedad exclusiva no existe es como usar el lenguaje para decir en voz alta que el lenguaje no existe. Es una contradicción en la propia acción. Vaya, es un argumento filosófico muy potente. Pero claro, bajar de esta abstracción filosófica a la realidad es otra historia. Y el libro entra de lleno en analizar los graves problemas del monopolio de la justicia estatal en el mundo actual. Sí, el Dr. Rey hace un diagnóstico devastador de los tribunales actuales. Analiza métodos que representan un verdadero disvalor para la sociedad. Empezando por el sistema penal. Que es lo que decíamos antes de los celtas, ¿no? Que el Estado desplaza a la víctima. Totalmente. Hoy en día el delito se vuelve una ofensa al Estado. El fiscal actúa en nombre del orden público y la víctima se convierte en un simple testigo. Se prioriza el castigo burocrático sobre la reparación real a quien sufrió el daño. O sea, al Estado le importa más meterte en la cárcel que asegurarse de que me devuelvas lo que me robaste. Y en la justicia administrativa entiendo que el ciudadano se enfrenta a una simetría estructural gigante. Gigante es poco. En el derecho administrativo rige la presunción de legitimidad de los actos del Estado. Es decir, si el Estado te multa, se presume que tiene razón. Eres tú quien tiene que gastar muchísimo tiempo y dinero en demostrar que se equivocaron. Es luchar contra un gigante que además tiene las cartas marcadas. Y luego está la justicia laboral, que también se menciona. Sí. Ahí reinan la rigidez normativa y los incentivos burocráticos. Procesos que tardan años, perjudicando tanto a la empresa que no puede planificar como al trabajador que necesita una solución rápida para vivir. Y a todo esto hay que sumarle el problema de cómo se conforma el propio Poder Judicial, lo que el autor llama la corporación antimeritocrática, ¿no? Exacto. El problema de la casta judicial y los consejos de la magistratura. Estos sistemas de selección y promoción no fomentan el mérito técnico ni la rapidez. Fomentan el corporativismo, la opacidad y cómo lidian con el poder político de turno. Básicamente, el Estado concentra la producción de la norma, el juzgamiento de la norma y la ejecución de la sentencia. Es como jugar un partido donde el árbitro no solo juega para el equipo contrario, sino que además redactó el reglamento y decide cuándo termina el partido. Es el monopolio perfecto. ¿Cómo va a florecer el mérito ahí si no hay competencia? Imposible. Pero fíjate que a pesar de este monopolio estatal tan rígido, el libro plantea que el propio mercado global ya ha encontrado vías de escape, como que ya hay operando modelos de justicia descentralizada. Sí. Es lo que el autor llama la fuga hacia el policentrismo tolerado, porque el Estado falla, es lento, pero la economía no puede detenerse, así que el mercado internacional ha creado sus propios tribunales de facto. Te refieres al arbitraje comercial, ¿verdad? Claro, tienes las cámaras de comercio internacionales, tienes el modelo GAFTA para el comercio de cereales o los tribunales del CIADI para inversiones transnacionales. Cuando hay millones en juego, las empresas no van al juzgado de primera instancia de su ciudad. Ya, claro. Van a árbitros privados, especialistas, que les resuelven el problema en meses y no en años. Y los apuntes también mencionan cosas más modernas, como la Lex Informática y plataformas de contratos inteligentes como Kleros. Kleros es un caso alucinante. Usan jurados descentralizados alrededor del mundo para resolver disputas en la cadena de bloques. Automático. El dinero está retenido en un contrato inteligente, un software, y cuando el jurado falla, el software libera los fondos. No hace falta un policía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que hoy tenemos una justicia de primera clase, rápida y privada para las grandes corporaciones internacionales y la gente de la tecnología, y una justicia burocrática y súper lenta para el ciudadano común. Tristemente, es así. Pero ¿y por qué el Estado permite que existan estos tribunales arbitrales para los ricos si son tan celosos de su monopolio? O sea, el autor lo deja muy claro. El Estado tolera este policentrismo de nicho porque le es funcional económicamente. Si un país prohibiera a las empresas usar tribunales arbitrales en Nueva York o en el CIADI, nadie invertiría ahí, el Estado se quedaría sin crédito internacional de la noche a la mañana.
O sea, lo permiten por pura supervivencia financiera. Y claro, las partes involucradas, las grandes empresas, tampoco presionan para hacerlo masivo a toda la sociedad porque ellos ya tienen su problema resuelto. Eso es. Tienen su parcela de eficiencia y no les interesa dar la batalla política por el resto. Ya. Pues ante esta desigualdad brutal de acceso, aquí es donde el libro presenta claramente el aporte original del autor. Es decir, cómo saltar del monopolio judicial a la anarquía pura de un día para otro es inviable. El doctor Rey propone una solución transicional, el modelo de mérito abierto. Y este modelo es súper interesante porque no requiere dinamitar todo mañana. Analiza cómo integrar esto poco a poco, basándose en pilares clave. El primero es la mediación y el arbitraje por encima del litigio tradicional. O sea, que la gente intente acordar antes de ir a pelear a un juzgado. Claro. Y el segundo pilar es la certificación técnica rigurosa. Imagina un sistema donde jueces, privados, árbitros y mediadores compiten, pero están certificados públicamente según sus indicadores de éxito. Indicadores en plan la rapidez o cuántas de sus sentencias son revocadas, ¿no? Pura predictibilidad. Exacto. Tú vas a elegir al que mejor reputación objetiva tenga. Esto va de la mano del tercer pilar, la elección voluntaria de jurisdicción. El Estado no desaparece, queda como una opción subsidiaria si quieres usarla, pero se abre la puerta a que elijas tribunales privados. Todo esto apoyado en una infraestructura público-privada, ¿verdad? Sí, un modelo administrativo donde las provincias puedan delegar jurisdicciones a estos privados certificados para ir descongestionando los juzgados públicos. Pero a ver, se me ocurre una duda. Si yo contrato a la agencia de justicia A y tú a la agencia B y no se ponen de acuerdo, ¿esto no acaba a tiros? ¿Cómo analiza el autor esta posibilidad en su modelo? Ahí el autor introduce las incidencias de la teoría de juegos. Es brillante. Menciona el dilema del prisionero, iterado. Que viene a decir que cooperar es mejor que traicionarse, ¿no? Matemáticamente sí. A ver, la teoría de juegos demuestra que, en un escenario repetido en el tiempo, si dos agencias privadas de justicia deciden usar la violencia para resolver sus desacuerdos, los costes se disparan. Armas, mercenarios, pérdida de clientes, es la ruina. O sea, que tienen incentivos económicos puros para cooperar pacíficamente, crear tribunales de apelación conjuntos y evitar los altos costes de litigar por la fuerza. Exactamente. Le sale más rentable llevarse bien. Y esto el autor lo conjunta con la teoría del conflicto de Remo Entelman. Que es súper interesante, porque cambia nuestra forma de ver un problema legal. Totalmente. Entelman decía que el conflicto no es una anomalía o una enfermedad social que el Estado deba suprimir a martillazos. Es simplemente una interacción social más que hay que gestionar. Y ahí entran los modelos de mediación y negociación que analiza el libro. Sí. Menciona cosas muy prácticas como el modelo circular narrativo de Sarakov, que busca que las partes cambien el relato confrontativo que traen, o el clásico método de negociación de Harvard, basado en descubrir los intereses reales de la gente y no solo sus posiciones enfrentadas. Claro, en lugar de un juez funcionario intocable que impone, tenemos mediadores que, si no resuelven el conflicto de forma justa, pues pierden su acreditación y sus clientes. La imparcialidad deja de ser una presunción mágica del Estado y pasa a ser algo auditable. Has dado en el clavo. Es la diferencia entre presunción y demostración. Pero bueno, ¿cómo se aplicaría esta teoría tan elaborada en un escenario real lleno de tensiones políticas y económicas? Y aquí entramos en la última parte del libro, que aterriza todo esto en el caso de Argentina. Sí, el caso argentino es el laboratorio perfecto. El doctor Rey hace un análisis de las medidas del actual gobierno que, se ha denominado a sí mismo como libertario o anarcocapitalista. ¿Y qué diagnóstico saca de este gobierno en materia judicial? Pues uno muy crítico. Lo fascinante aquí es la paradoja que señala el autor. El gobierno argentino actual avanza muchísimo en desregulaciones económicas, recortando el Estado por todas partes. Pero mantiene intacto el monopolio judicial y sus estructuras corporativas. Afirma que no se ha avanzado hacia una desregulación de la justicia real. Es muy llamativo. Es interesante ver cómo cualquier administración, sin importar su ideología de base, tiene un instinto casi natural de preservar el monopolio de la justicia, ¿no? Porque al final es la herramienta final de la coerción. Sin duda. Y el libro explica esto apoyándose en la teoría del public choice o elección pública de James Buchanan. Básicamente, los grupos concentrados dentro de la justicia defienden sus rentas, sus puestos y su poder político.
Y ningún burócrata renuncia a su poder voluntariamente. Sin embargo, los documentos destacan un destello de esperanza, un experimento empírico que sí está funcionando allí. El caso de Cleros en Mendoza. Sí, es un hito muy importante que destaca el modelo. En la provincia de Mendoza, la Judicatura Estatal llegó a reconocer un mecanismo descentralizado como Cleros para resolver pequeñas disputas de consumo. Es un reconocimiento oficial a que la tecnología y los privados pueden hacerlo mejor y más rápido. O sea, un ensayo a pequeña escala de lo que podría ser el futuro. Y basándose en esto, el autor diseña una hoja de ruta concreta para Argentina para el periodo 2026 a 2030, ¿no? Exacto. Traza un camino muy claro. Habla de crear sandboxes jurídicos. Espacios de pruebas aislados, ¿verdad? Sí, burbujas donde se permita la innovación institucional sin la carga de toda la burocracia actual. También propone establecer un arbitraje obligatorio B2B, es decir, de empresa a empresa, fomentado con incentivos fiscales. O sea que si dos empresas tienen un problema, vayan primero al arbitraje privado. Y así sacas todos esos expedientes inmensos de los juzgados públicos. Esa es la idea. Y paulatinamente la meta es la delegación de competencias a privados certificados en las provincias argentinas. Que el Estado vaya soltando lastre y la sociedad civil recupere el control de sus conflictos. La verdad es que es un enfoque súper completo. Y para quienes nos escuchan, especialmente aquellos que están interesados en el derecho, en el libertarismo o simplemente en la mejora de las instituciones que rigen nuestra vida, creo que este libro es una llamada a la acción en toda regla. Totalmente. La reforma institucional ya no es solo una cuestión de redactar nuevas leyes en el Parlamento. Se ha convertido en un desafío de imaginación, de tecnología y de alinear bien los incentivos. Les invitamos a la audiencia a observar sus propias industrias y pensar cómo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ya están operando a su alrededor, sin que nos demos cuenta. Y yo añadiría un pensamiento final para dejar a la gente dándole vueltas al tema. A ver, si los algoritmos y los contratos inteligentes ya pueden garantizar acuerdos financieros multimillonarios hoy en día, sin la firma de un solo juez estatal, cabe preguntarnos una cosa. Dime. Cuando la inteligencia artificial alcance un nivel en el que sea capaz de predecir la jurisprudencia con mayor exactitud que un tribunal supremo, ¿cuánto tiempo más tolerará la sociedad financiar, vía impuestos, una burocracia judicial que es más lenta, muchísimo más cara y menos predecible que el código en una pantalla? Tremenda pregunta. Es que, visto así, igual el cambio no viene por la política, sino por la pura disrupción tecnológica que dejará obsoleto al monopolio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido una inmersión apasionante y súper reveladora. A toda nuestra audiencia, sigan cultivando esa curiosidad insaciable, investiguen las fuentes y nos encontramos en la próxima inmersión.